Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Interfase en quinta temporada ya, el programa que tenemos el gran gusto de conducir junto con Ricardo Nievas. Hoy tenemos un invitado realmente de lujo, alguien que ya nos ha acompañado en otro programa, pero que por su vasta experiencia y conocimiento lo hemos convocado para que hoy tratemos un tema sumamente interesante. Él es un especialista, es Ángel Poidomani, asesor en seguridad. Muy buenas noches, Ángel, bienvenido a Interfase. Y bueno, con Ángel vamos a tratar el tema de grupos de rescate. ¿Qué es ese tema que se engloba alrededor de esta denominación? Grupos de rescate, por ahí se mezcla la palabra salvamento, hay tipos de rescate y demás. Vamos a empezar por lo básico. Ángel, buenas noches. Buenas noches, ante todo muchas gracias y por la invitación al programa, que me siento como en casa, la verdad que tanto con Nievas o con usted, me siento como en casa. Bueno, muchas gracias, Ángel, nosotros también, realmente gustosos de estar contigo. Es un temita, no es complejo la parte de rescate. Ajá. Yo toda la vida siempre estuve por familia, aparte en bomberos, y si bien la actividad de bomberos es de vieja data, ¿no? Hay en la historia, según dicen ya los romanos, griegos, hay antecedentes de esa época. Sí. Siempre el incendio fue algo que maltrató a las sociedades o a los pueblos hasta hoy en día, ¿no? Acá en el país contamos con, algunos dicen desde el punto de vista voluntarios o profesionales. Yo, para mí, todos son profesionales. Coincidimos, todos los bomberos son profesionales. No importa la institución o el tipo de entidad en la que están revistando, todos son profesionales. Todos son profesionales, más hoy en día con la globalización, con los cursos, con todo. La única diferencia que hay es que el voluntariado no es rentada su actividad, y en el caso del que se le llama bombero profesional o verdaderamente que por parte del Estado, tienen un sueldo. Tienen un presupuesto, tienen otro tipo de infraestructura. Ese sería la capacitación para más adelante que podríamos tratar, porque esa división básica, la verdad que ahora la podemos complejizar un poco. Y tenemos un desafío para más adelante, la evolución de los sistemas bomberiles de cada país, hacia dónde vamos, más después del impacto que tenemos con la pandemia a nivel global. Lo que sí hay algo en común entre todos esos tipos de bomberos que tú dijiste, Ángel, es de que todos hacen rescate. ¿Y qué es eso del rescate? ¿De qué se trata el rescate así básico? Bueno, normalmente la actividad de bombero uno lo relaciona a la parte de incendio. Sí. Siempre uno relaciona al bombero, el incendio y a tirar agua. Con los complejos que se fueron armando las sociedades fueron surgiendo otro tipo de actividades. Sí. Y especializaciones, que es la parte de rescate, donde se necesita gente preparada, gente con otro tipo de actitud, otro tipo de materiales, otro tipo de preparación, para realizar unas tareas que son completamente distintas a lo que sería la extinción de incendios, que se puede contar desde rescate, desde la parte civil, ¿no?, de una persona que se encuentra en apuro, como también por ejemplo, como tienen en Estados Unidos, que dentro de la parte de bomberos tienen personas destacadas en la parte de rescate en el caso de que bomberos se declaren en emergencia. Es una actividad hermosa, yo la ejercí durante muchos años, fui jefe del grupo de rescate de Policía Federal, soy retirado de Policía Federal, siempre en la superintendencia de bomberos, y bueno, mi actividad fundamental fue la parte de rescate. Sí, sabemos que tenés una aquilatada experiencia en todo ese tema, y el punto, comenzamos por el tema del rescate así, porque es una palabra tan amplia que incluso tú sabes que a nivel financiero internacional se habla de el rescate del Fondo Monetario a un país, y hay muchos tipos de rescate. Entonces, en concreto para la parte bomberil, mencionaste algunos de los tipos, el tema ese del salvamento de una víctima, en particulares condiciones o en particulares escenarios, ¿no es cierto? Puede ser en el medio acuático, se habla del rescate en altura, del rescate en estructuras colapsadas y demás. Hay mucha tipología de rescate, pero mencionaste el tema de equipos, de herramientas, de medios que son específicos de los grupos de rescate. Un grupo así básico de rescate, ¿qué debe tener? ¿Con qué debe contar para decir, miren, sí, somos un grupo de rescate?
Hoy en día creo que para necesitar en la parte de rescate tenemos que tener en cuenta que el bien jurídico protegido por nuestra Constitución Nacional es la vida, sí. Y todo aquello, si uno habla de costos, todo eso no tendría un valor costo, la vida humana. Pero si lo trasladamos a la parte de bomberos, ya sea desde el punto de vista voluntario o desde el punto de vista del Estado, el tema del mantenimiento, sostenerlo, la preparación, todo económicamente, a veces en muchos lugares no es rentable. No es rentable. O se trabaja con los materiales básicos. A mí me tocó, dentro de tantos años, 35 años dentro de la parte de bomberos, sí. De trabajar con elementos básicos de rescate que había en ese momento, hasta hoy en día todo lo que es el cambio tecnológico y lo que se puede llegar a encontrar en la parte de lo que sea rescate, ya sean estructuras colapsadas y todo eso. De por sí, en 35 años, hasta el GPS surge un gran cambio en su momento. Claro. Antes los drones. Los drones ahora... las herramientas hidráulicas que antes eran hidráulicas con motores, ya hacían manuales de explosión. Hoy en día se trabajan con batería, con iluminación propia, trabajar con fibra óptica en la actualidad, sensores de vibración, sensores de sonido, sensores... hay una cierta diversidad de materiales hoy en día que se pueden ir acoplando. No tiene un techo. Sí tiene una base. Ajá. Hasta la ropa, el equipamiento, la ropa de, por ejemplo, el bombero que trabaja en incendio, se trata de que la tela sea del tipo ignífuga. La persona que trabaja en rescate, depende del tipo de rescate, tiene que ser antidesgarro, o depende del lugar donde trabaja, por la temperatura y un sinnúmero de cosas. Hay una especificidad. Pero es una gama enorme en la parte de rescate, porque... Vamos a contar 3 lugares fundamentales. Tenemos urbano, tenemos zona selvática, montaña, sí. Agua. Dentro de todo eso, la diversidad que le pueda llegar a encontrar. Y los equipos no son exactamente los mismos a veces en determinadas tareas. Equipar un grupo de rescate hoy en día es caro. Hoy, como tenemos los elementos tecnológicos, también tenemos animales, tenemos la incorporación de los perros. Sí. Los perros, que parece una actividad que sería vieja, no es una actividad vieja, es una actividad nueva. Tal es así que yo trabajé cuando se hizo la ley de la parte de gestión de riesgo, anteriormente se hizo la ley para los binomios de perros, claro, que el país no contaba con eso. Y tuvimos la AMIA, tuvimos la embajada, tuvimos la AMIA, tuvimos Río Tercero, y eso vino ahora, creo que a partir del 2015, 2016. Vos estás mencionando, para la gente que nos sigue, que no es de Argentina, 3 eventos adversos que ocasionaron desastre en las localizaciones donde se dieron, y gran conmoción por las características que tuvieron, 2 atentados terroristas y el tercero una explosión preparada, fraguada delictivamente. Incluso las personas que intervinieron en eso estuvieron condenadas. Sí, yo creo que dentro de todo, uno siempre, la parte de bombero, que a veces la gente no entiende, lamentablemente y afortunadamente, ¿no? Lamentablemente por el tipo de hecho y afortunadamente por haber participado en todos esos eventos, que como por ejemplo fue la embajada, la AMIA, Río Tercero, el choque de tren de Castelar, la explosión de Rosario, haber estado en Brasil, haber estado en Estados Unidos, el avión que cayó en Río de la Plata. Explosión de Rosario, pues explosión por fuga de gas en un lugar donde se estaba haciendo una reparación que... Sí. No sé si terminó ese juicio o está todavía dando vuelta por allí respecto de cuáles fueron los motivos que ocasionaron esa tragedia. Se derrumbó un edificio y muchas víctimas. Sí, no, la verdad que la parte legal no... si bien a veces hablo con gente que ha trabajado conmigo en Rosario, no sé si todavía ha terminado o no. Pero lo interesante, Ángel, es que has dado ejemplos concretos de diferentes tipos de eventos adversos donde evidentemente la actuación del grupo de rescate tuvo que ser diferente en función de la especificidad de las características de la amenaza y de la vulnerabilidad que cuando coincidieron, ¿no es cierto?, ocasionaron esa situación de desastre. Claro, otra de las actividades que a veces
Por ejemplo, nosotros, el Grupo Especial de Rescate de Policía Federal, mismo cuando nosotros nos llaman, que fui a Brasil o fuimos en representación a Brasil, sí, o en Estados Unidos, que ahí estuvimos en Dagford One, Virginia, que para nosotros es lo que uno hablaría de fútbol, sería el Barcelona con Messi en ese momento, lo que es en la parte de rescate, y no hay, o son muy pocos, grupos de rescate con ese perfil, donde el rescatista no solo que está en una institución que es policía, es bombero, es rescatista, es buzo con conocimiento de paramédico, primeros auxilios, y tiene una cierta cantidad de cursos que es una lo hace carrera completamente muy específica. Claro, lo hace muy duda, distinto. Buceo, por ejemplo, he trabajado mucho con causas relacionadas a la parte de derechos humanos, búsqueda de personas, búsqueda de objetos. Pero siempre enmarcado en lo que sería un grupo de rescate, siempre dentro del grupo que de debe tener su especialista dentro de la variante que entre comillas de oferta que tiene de tipos de rescate, puede hacer eso, pero siempre en el marco de institucional de un grupo que ha sido diseñado, que ha sido planificado, que ha sido equipado y que mantiene un programa de entrenamiento, me imagino, porque eso no es cuestión de que cada vez que me llaman salgo y me pongo algo, debe haber una frecuencia de entrenamientos. Imagínese que, por ejemplo, como nosotros, no me olvido más, estábamos en una determinada actividad y pasó lo de Río Tercero, y ahí nos trasladaron, y de repente podíamos venir de Río Tercero y nos daban buscar un cuerpo y a terminar buceando en el riachuelo, no hay que dar nombre de las causas, pero ir a buscar armas, ir a buscar cuerpos, hasta dentro incendios forestales, todo eso, y necesita una gente con una preparación muy grande. Claro. Y esa formación que se da, me imagino, dentro del marco del grupo de rescate, y la selección previa que tiene que haber de la gente para integrarla, ¿qué nos podés mencionar de eso? ¿Cómo es ese proceso de alguien que quiere ingresar a un grupo de rescate? Bueno, nosotros a veces, eso lleva dentro de lo que es una misma fuerza o un mismo cuartel de bomberos, a veces lleva una pequeña diferencia, pero que es algo lógico, porque la actividad de bomberos la pueden de repente relacionar a 100 personas, pero una actividad específica de rescate no la pueden hacer los 100, y entonces hay que elegir 10, de los cuales los 10 se trata que sean los mejores, no físicamente solo, sino psíquicamente aptos. Hoy en día, que también, como digo yo, siempre parece algo nuevo, como la ley de seguridad e higiene, como que es algo viejo, pero es algo nuevo, la incorporación del aspecto psicológico. Los psicólogos que trabajan, que ven, que hacen el seguimiento, porque... Es un aporte interesante ese desde el campo de la psicología. Es un momento crítico de la persona. Trabajo, obvio. Es un momento crítico. Sí. Tanto la previa, el momento del trabajo, y después a posteriori para evitar el estrés postraumático. Es un aporte interesante para la integración de grupos de rescate, lo que brinda modernamente la psicología. Entonces, aparte de esas particulares condiciones que hay que ir detectando para integrar a alguien a un grupo de rescate, hay otro punto cuando tú mencionas las operaciones realizadas en diversos escenarios, en diversos lugares. El grupo no está solo ni es autónomo. No. Tiene una capacidad propia para mantenerse en operaciones. Tú que estuviste en Virginia, en Fairfax, ¿no? Sí, Fairfax. Vos viste el grupo ese de rescate, de búsqueda de rescate en estructuras colapsadas y otras variantes de rescate, tienen que tener determinada autonomía en función de las normas INSARAG y todo eso, pero no están solos en ese momento. ¿Cuáles son los problemas y las ventajas que cuando el grupo de rescate empieza a trabajar en una zona tiene con otros actores? ¿Cómo es ese relacionamiento? Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, como digo yo, nadie es profeta en su tierra, no es una persona que uno conoce todo. Sabe, pero no es que conoce todo.
Nosotros trabajamos mucho y con la última parte a mí me tocó trabajar con Cecilia Rodríguez y con el doctor Berni. Y cuando fuimos a Estados Unidos nos encargamos de reequipar y trabajar acorde a normas internacionales. Lo que lleva a trabajar acorde a normas internacionales es tener una autonomía, o ser, como quien diría, autosustentable por un determinado tiempo, como decir, estábamos solos y no depender de nadie. Sí. Eso todo en teoría es perfecto, pero que está bien y lo veo muy bien. Pero ¿qué pasa? De repente nosotros, cuando fue lo de Rosario, yo no podía, por ejemplo, leer planos, necesitaba un arquitecto, persona del edificio, preparar la logística con gente del lugar, con directores de protección civil del lugar. Sí, quien estuviera a cargo de esa temática. Claro, la parte sanitaria. Un funcionario público, digamos, responsable de eso, al margen de el nivel político, que obviamente siempre donde es el hay que final. interactuar. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Eso. A ver, ¿por qué cuesta eso? Nos cuesta porque cuando uno habla de la parte de lo que sería comando de incidente, a veces no entendemos o nos cuesta acatar las órdenes de lo que es jurisdicción y competencia. Ajá. Si yo voy a un lugar, como cuando yo voy a Rosario, la zona de impacto puede ser, sí, yo estoy por determinado de un funcionario, juez, autoridad competente o el Estado, que yo esté a cargo de la zona de impacto. Pero a veces tenemos que juntarnos, lo que sería el comando de incidencia, y hay que escuchar todas las palabras. Que de repente tal vez no sea un profesional de rescate, pero puede ser un arquitecto, un ingeniero, que nos dé unas pautas de trabajo por el tipo de edificio, por el tipo de edificación, por el tipo de estructura a la cual uno está trabajando. El tipo de barrio en el que estaban también, por ejemplo. Lo que hablamos de Rosario, que cuando uno va al campo, el vaquiano. El vaquiano, en efecto. El vaquiano. Una persona que ve una losa, un ingeniero, ya la toca la losa y dice, ojo que si apuntalan va a tener una resistencia de X. Que de repente nosotros en bomberos, si bien tenemos gente especializada, no es que conozcamos de todo. Sí. Y eso se hace, esa interlocución, ese interactuar, porque uno como no puede estar dentro de todo en la misa y la procesión. Tiene gente con logística, tiene gente con todo, y sí, ir relacionándose. Creo que nosotros cuando fue lo de único haber trabajado con familiares de víctimas en el lugar, por ejemplo, que nunca se había hecho, y nosotros trabajábamos con familiares de víctimas en el lugar que veían nuestro trabajo y que verdaderamente era cómo se estaba trabajando, cómo se manejaron los medios. Creo que por eso fue lo del viaje a Estados Unidos, fue un trabajo muy prolijo, que se hizo en base a los que ellos están acostumbrados. Manejar los medios. Y comparaban experiencias, porque eso que tú dices de la primera vez de que se trabajó con familiares de las víctimas en ese mismo lugar, digamos, después ha sido comparada con otras experiencias. ¿Qué conclusiones se sacaron? A mí me tocó después de esa actividad, si bien tuve otros hechos, no de tanta magnitud. Hoy en día no podría decirle o dar información de cómo es que se está manejando. Pero una cosa que era fundamental, es el manejo de los medios. Claro. Es el manejo de los medios. ¿Por qué motivo? El periodista es una persona que trabaja también y necesita información. Si yo no le doy información, la va a buscar. Si la va a buscar, le pregunta a cualquier persona que pasa por ahí y dice lo primero que se le ocurre. ¿Qué pasa? Del otro lado hay familias. Por eso es una de las posiciones que tienes en el sistema de comando de incidentes, de las que dependen del comando de incidentes, función propia que delega a medida que va evolucionando la situación. Bueno, a ver, hay familiares que están atentos porque de repente el rol de informador público. Uno no tiene noticia qué pasó con ese familiar. Y cualquier noticia, yo que sé del otro lado de la pantalla, qué puede llegar a pasar con ese familiar. La desesperación, salir a la calle, producir un accidente, el riesgo a tercero. Entonces, hasta el manejo de la información es fundamental. En los aspectos psicológicos, tanto del personal que trabaja, de los familiares de las víctimas, de las mismas víctimas que trabajan en el lugar. A veces hay escenas o hay escenarios para algunos que estamos acostumbrados que es como más de lo mismo, pero no todos en emergencias estamos acostumbrados a eso. Ver tanta cantidad de víctimas, hay gente que lo puede llegar a traumar de una o determinada forma. Sin duda.
Y en ese caso las manifestaciones de ese trauma en algunos son ahí inmediatas, gente que vos ves que está desarrollando una determinada tarea y llega un momento, como diríamos vulgarmente, se pincha, se tildó, quedó así al helado, sin moverse, y hay que proceder al reemplazo de esa persona. Sí, puede. Yo en el grupo, cuando estábamos en el grupo especial de rescate, trabajábamos mucho con eso. Ajá. Y ya sabe uno con la gente que cuenta meterse en un segundo subsuelo, a veces con 10 pisos, 5 pisos de losa, sí, y trabajar como un hombre topo entre medio de las cuevas. No es para trabajarlo con cualquiera, siempre se trabaja con equipo, compañero, que sé que no va a tener ningún tipo de problema. Pero puede darse el caso de que la persona se bloquee en el momento que está trabajando, puede ser que la persona entre en crisis después del trabajo. Sí, eso suele ser lo más normal. Como hay otras personas que de repente no lo hacen ni durante ni después, y lo despiertan a largo plazo, a mediano plazo se empieza a manifestar. Empieza a hacer memoria de todo lo que hizo. Sí, obvio. Siempre me preguntaba una chica psicóloga cómo era, cómo manejaba el tema de trabajar en un subsuelo con la víctima, meterse a arriesgar la vida de uno por una persona que uno no conoce. Me dice, ¿pensás en tu familia? No, uno se tiene que abstraer. Si uno piensa en la familia y piensa en todos los pormenores, no realiza el trabajo que realiza. Es así. Creo que es... Esto lo estamos refiriendo obviamente a la persona, al mal llamado recurso humano y todo, pero en el recurso de los medios, de las herramientas, los insumos, ¿en algún momento se termina, falta, hay que parar algo porque no me llegó tal repuesto o tal herramienta? No, ¿pasa a veces yo en mis años de servicio, está bien que tenía una institución como Policía Federal, que los recursos siempre los tuve disponibles. Pero sí, se puede dar el caso. Tenemos que tener en cuenta que es un país muy grande. Uno a veces cuando hablamos de primeros respondientes pensamos que son los bomberos. Primeros respondientes depende de dónde salimos. Pasamos acá a la General Paz, vamos a la ruta y es nuestro vecino. En efecto. Y puede ser que una unidad que esté trabajando en forma autónoma en un determinado lugar, vamos a poner un choque de micro con 60 personas, el cuartel de bomberos de la zona se le agoten los recursos y tenga que recurrir a otros cuerpos que tienen que ir de otros lugares con desconocimiento de la zona y con desconocimiento a veces de lo que se va a encontrar. Eso es normal. A mí no me tocó. Sí puede ser, en ese caso, que sí exista. ¿Por qué? La reposición de equipos, el mantenimiento, tener una herramienta de corte que se colapse esa herramienta y tener otra herramienta de soporte atrás. A veces no es para todo, porque es mucho gasto. Y se necesitan a veces 1, 2 o 3 unidades. Sí, ese es un punto, sí, por lo menos 2 o 3 era siempre más o menos lo básico. Y tú mencionabas recién la vastedad en el caso de Argentina, de su territorio, la necesidad de traslado, ese aspecto logístico que no es propio del grupo en sí mismo, sino que tiene que recurrir a una vía de traslado, ya sea por avión o por tierra, con equipamiento, con medios que no dependen de ellos, pero que se tienen que ajustar a los requisitos del grupo. Eso me imagino que es una formidable tarea de preparación y de elaboración de protocolos, porque si bien, de acuerdo a cómo sea la situación, se optará por este medio o por el otro, siempre hay algo planificado básico, ¿no? Sí. Nosotros sabíamos cuando fue lo de Rosario, que era un promedio de... No, depende que era un tema que había tratado yo cuando hablé en su momento de crear los grupos USAR dentro del país. El problema que teníamos en ese momento era el traslado, que, ojo, no es típico solo de Argentina, también lo tiene Estados Unidos. Sí, lo tiene. Estados Unidos, ellos se trasladan con un avión, con un Galaxy, siempre y cuando el país no esté en conflicto, porque si el país está en conflicto, el avión depende directamente para todo lo que sea actividad bélica. Y hay que depender de líneas aéreas que sean de bandera para hacer los traslados. Y nosotros, bueno, contábamos como somos del Estado, contábamos con Fuerza Aérea y contábamos con Prefectura.
Cuando fue lo que ellos no entendían cómo habíamos hecho, nosotros la diferencia entre Rosario y Buenos Aires se cubrió. Casi en 45 minutos estábamos allá con 12 hombres y 400 kilos de equipo, por el tipo de avión que tenía en ese momento Prefectura, saliendo de San Fernando. Sí. Y bueno, después el tren rodante, 3 horas y media, fue el material pesado, fue por ruta. Y ellos no, porque allá los bomberos no tienen contacto con lo que es la parte la parte de aviación. Claro. Nosotros sí, porque dentro de todo el Estado, sea Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Fuerza Aérea, Ejército, tenemos una logística mucho más amplia. Bien, Ángel, y aprovechando tu bondad y vastedad de experiencia, recién mencionabas los tiempos del traslado, en este caso, del grupo, o parte del grupo, a Rosario con 2 diferentes medios. ¿Y cuánto se practica eso habitualmente? ¿Hay o es algo que, bueno, o te comprometo con la respuesta, no, puedes obviarlas elegantemente, pero... No, la práctica dura, yo cuando agarré como jefe del grupo de rescate, que me pusieron como misión el tema de potencializarlo, yo siempre tengo en cuenta una cosa, la práctica dura y la concientización dura hace que el momento de nuestro trabajo sea Disneylandia. A ver cómo es eso. Trabajar, entrenar duro y concientizar a la gente hace que en el momento más complicado para nosotros sea un día de paseo. Claro. Eso es fundamental. Cuando uno logra eso, creo que logra todo. Cuando a mí se me llama por lo de Rosario, disponibilidad, dije 12 hombres, 400 kilos de equipo, y para algunos dice, yo ya estoy consciente de lo que tengo atrás. Claro. De lo que tengo atrás, y que sé que hago así, y la respuesta yo la tengo. Eso se hace con conocimiento de los oficiales que tenía, del personal, de los materiales. Sí, todo el armado, de la planificación, de la rutina, el entrenamiento constante. Claro. Es un entrenamiento constante. Que lo ideal es que eso fuera acompañado por esos otros actores que vos mencionabas antes, de que todo el mundo tenga una planificación, tenga sus programas de entrenamiento, claro. Incluso el que está en escritorio. No necesariamente tiene que ser alguien operativo, sino que a términos de escritorio también se participa de la preparación. Bueno, fundamental, por ejemplo, hoy en día para trasladar un grupo USAR, no es necesariamente que uno dice, bueno, el tipo que va a hacer el rescate y el tipo que lleva el perrito, ¿no? Es mucha actividad administrativa. Sin duda. El tema de los pasaportes, la vacuna, los papeles para embarque. Las visas y montones de detalles. Claro, hasta los papeles para los animales, si tienen el chip, si el perro está habilitado o no está habilitado. Por eso dice, a veces parece sencillo, dice, armamos un grupo y cruzamos frontera. No, ahora se vio con el COVID, yo no puedo cruzar frontera, no puedo cruzar alimentos, tengo que cruzar con vacuna, tengo una cierta cantidad de requisitos. Ángel, lamentablemente el programa se nos está terminando. Un brevísimo comentario tuyo, una especie de sentencia o reflexión final corta respecto del tema del grupo de rescate que da para mucho más. No, para mí fue la pasión, fue la vida. Es la pasión. Es la pasión, es la vida, y como digo siempre, el sacrificio y el esfuerzo de entrenamiento hacen que el día que nos tengamos que poner a prueba sea un día de vacaciones. Sea un día de vacaciones. Sea un día de vacaciones. Bueno, interesantísima esta forma en que cerrás nuestra entrevista. Te agradecemos mucho, Ángel, realmente he disfrutado mucho de hacerte esta entrevista. Conozco de tu pasión, sé de tus valores y aquilatada experiencia, y a todos los espectadores de Interfase les agradezco que nos acompañen. Estamos en los comienzos de nuestra quinta temporada, siempre gracias al aporte de Canal 22, muchas gracias a toda su gente, y será hasta el próximo programa de Interfase. Buenas noches.